Hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. En esta ocasión nos corresponde estudiar lo relacionado con la gnosis y la iglesia gnóstica, según lo enseñado por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado espiritual Ragosini, en su libro El espiritualismo y la evolución. Para lograr tal fin, iniciaremos con la exposición literal del maestro en su obra. A continuación haremos unos breves comentarios y alusión a la orientación sobre gnosticismo por el maestro en otros de sus libros y conferencias. Evocaremos algunas enseñanzas del maestro Krumheller sobre el gnosticismo. Notas de los heraldos rosacruces Franz Hartmann, Max Heindel y versículos de la Biblia en que el apóstol Pablo trata sobre el gnosticismo. Gnosis, la iglesia gnóstica. Un sopor de siglos de silencio impenetrable pasa a través de todos los antiguos misterios. El verbo génesis, el fiat espermático del primero y luminoso instante, yace guardado en el hermético cofre de las edades, y el divino arcano, la llave mágica que abre la dorada puerta, se esconde sigilosa tras del doble fondo del arca de la alianza. La luz ha viajado oculta bajo el celemín sin que la oscuridad de los siglos haya podido apagarla. Ella ha vivido oculta en su sagrado santuario como el hada misteriosa de los sueños del palacio encantado, vive pura e inmaculada, protegida por sus fieles guardianes, en espera del caballero que haya logrado vencer todos los obstáculos que se interponen entre él y el sagrado recinto. La verdad, oculta para el profano, solamente será desvelada por el intrépido que logre vencer todos los obstáculos que se interponen en el camino que conduce a la conquista de la misma. Las copas que se ofrecen hoy al valor como premio en los torneos atléticos son símbolos de la sagrada copa o cáliz buscada con avidez suprema por los caballeros andantes de la Edad Media. Esos caballeros también existen hoy y son todos los espiritualistas que, armados con la espada de la voluntad y con el coraje glorioso de los héroes, buscan la reconquista de ese cáliz sagrado que se halla en estado de ginas, invisible para los que todavía no hemos despertado nuestros sentidos internos, pero perfectamente visible para el iniciado. Cuando arribemos a la cima de la montaña sagrada, podremos contemplar el divino resplandor de la sagrada copa, el mismo cáliz en que bebió Jesús en la última cena. Ese cáliz santo se halla oculto en la montaña de Montsalvat en espera de una humanidad mejor capaz de descubrir tan sagrado depósito. En el principio de los tiempos, antes de la caída en la culpa, vivíamos en un mundo puramente espiritual en compañía de los Elohim, ángeles puros y perfectos. Pero la mujer, símbolo del eterno femenino, fue tocada por la serpiente, símbolo de la luz astral que la sedujo con su falso miraje. Y el varón, símbolo del eterno masculino, fue también atraído por el influjo de ese reflejo de luz y atraído por este reflejo cayó en la generación consciente, fraccionando de esta manera su innato poder y quedando por esto sometido a la ley de causalidad.
El ángel guardián del paraíso con su espada flamígera le impide regresar de nuevo hasta que no haya aprendido a dirigir conscientemente dicho poder. Este pecado de origen vive corroyendo el corazón del ser humano y como serpiente nefanda hace estremecer al mundo con la presión de sus anillos. Todas las vidas y todas las formas ocultan el secreto inefable del paraíso y llevan en el fondo de su ser el lazo íntimo de unión con todo lo existente. En el alborear de mi conciencia humana sentí dentro de mí la sed de lo infinito. Una fuerza extraña de expresión doble me torturaba con violencia suma en las reconditeces de mi alma. Yo quería advertir en la vana mudanza del mundo la eterna razón que lo engendra en cada instante. Yo quería descubrir el enigma eterno que como ascua sagrada anima a todo cuanto existe. Yo quería sentir la luz divina del Espíritu inmanente en todas las cosas. Como soñador místico busqué el rastro de la verdad en la transparencia de los cielos infinitos. Como un águila, mis pensamientos volaron a través de los espacios siderales en busca de un reflejo de verdadera luz. Cansado de vagar por el espacio, me posaba sobre el pico de las elevadas montañas del pensamiento en actitud extática, contemplando un inmenso horizonte ante mis ojos de águila rebelde. Quise ver surgir la verdad de la entraña del día, como surgen las rosas llenas de sutil esencia al beso delicado de los dorados rayos del sol. Pero pasaban los días, los meses y los años sin que mi alma recibiera respuesta a mi pregunta. Mi corazón, tránsido de dolor, navegaba en un mar sin orillas agitado por las olas. Pero mi voluntad de acero, venciendo la inútil resistencia del ambiente, iba siempre buscando hacia adelante en busca del puerto salvador. Islas pequeñas y fantásticas me hacían acariciar sueños dorados que luego se desvanecían como las rocas de hielo se derriten al contacto de los rayos del sol. Las horas aún labraban una continua esperanza en mi conciencia y mi alma peregrinante se desarraigaba del goce que conocía para buscar un goce desconocido. Así viajaba como errante peregrino en un desierto sin fin, en busca del principio eterno de las cosas. Pero un día en que el sol, Padre de todo cuanto existe en forma concreta, derramaba sus torrentes de luz sobre mi humana existencia, sentí en mi alma el estremecimiento de un algo desconocido. Era un rayo de luz que iluminaba mi mente y hacía palpitar mi corazón torturado por su amor innato hacia la eterna verdad. La Fraternidad Rosacruz, guardadora de los sublimes misterios de la generación, se presentó ante mi conciencia con toda su esplendente belleza. La Iglesia gnóstica, sagrario y pedestal glorioso de la oculta verdad, no es un templo de barro, sino una escuela de misterios, armónica e íntimamente ligada a la Fraternidad Rosacruz. Ella enseña el verdadero conocimiento de la sustancia del Cristo Redentor. El Divino Maestro Jesús, hablando de la sustancia del Crestos cósmico, encarnado en él como Cristo ungido por el poder del Espíritu viviente, dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Quien cree en mí no morirá jamás, refiriéndose no a la personalidad de Jesús, sino al Cristo que moraba en él. Esta fuerza viviente y filosofal del Crestos cósmico resucita en nosotros por la acción del amor. El amor es la panacea universal de redención por la acción viviente del Cristo Sol. Santa Teresa de Jesús, hablando del amor, dijo: ama y serás santo. Las fascinaciones del amor hacen de lo deforme esplendente, de lo rastrero sublime. ¿Hay algún hijo feo para su madre? ¿Hay algún amante indigno para su amada? El amor a la fe forja a los mártires. El amor a la patria templa a los héroes. El amor a la ciencia incuba a los genios. El amor a la familia crea a los ángeles. Nada transforma al mundo como el amor. Nada le armoniza, nada le purifica. Donde existe el amor, sobran las leyes. Si el ser humano no amara, sería un monstruo. Y si Luzbel pudiera amar, sería un dios. Lo que crea el amor es imperecedero, indestructible. Lo que el amor rechaza está condenado por los cielos y la tierra. La felicidad no estriba en otra cosa que en el amor. No hay otra verdad que las celestiales palabras con que se cierra el libro cabalístico de la tabla de esmeralda. Te doy amor, en el cual está contenido el sumo conocimiento. La Iglesia gnóstica, guardadora de los sagrados misterios iniciáticos, nos conduce por medio de los secretos ritmos del amor hasta la causa misma de lo emanado, verbo génesis que vive oculto, encarnado en toda manifestación como secreto hálito de vida. El tiempo genera y destruye, teje y desteje la concreción pasajera de las formas, donde ha de alentar la fuerza viviente del espíritu. Lo que hoy es semilla, mañana será árbol. Del árbol surgirá el fruto, y del fruto la semilla de un nuevo árbol, y así sucesivamente a través de los tiempos infinitos. Esta actividad genésica que todo lo transforma, este constante latir de la vida a través de las formas, encierra el sagrado misterio de la gnosis, el cognoscimiento. Sentir es conocer, y conocer es saber. La sabiduría solamente encarna en aquel que siente palpitar dentro de sí el hálito de vida que todo encarna por génesis. En el primer alborear del mundo, cuando el primer día, al sonar la hora cumbre, el Logos se hizo carne y brotó como de la entraña extática y resplandeciente en el Paráclito, el primer fiat, la palabra que a todo precede, el alfa que todo lo inicia, la energía espermática que todo lo encarna, y vino el orto purísimo de la primera y divina lengua, el Verbo de Dios. El Verbo es la expresión externa de las ocultas vibraciones del ego evolucionante. La palabra perdida se halla oculta en el Verbo como principio primordial de todo lo existente. La palabra perdida es el ritmo base de la creación. Es la actuación de Dios a través de todos los seres. Los gnósticos, conocedores del sagrado misterio del Logos,
saben que el universo fue creado por Dios teniendo como mediadores a los Elohim, en los cuales había encarnado el Verbo, el Logos. El Verbo o Logos se encarnó en Jesús y por eso se le llamó el Cristo, ungido por la luz viva del Espíritu Santo. La fuerza del Cristo tiene de hombre y tiene de Dios, y es por esto el mediador entre lo humano y lo divino. Para llegar a una conclusión definitiva en estos estudios, los gnósticos dividen al hombre en tres grandes cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, uno, único e indivisible en todos los seres, y el cuerpo astral o mediador entre lo humano y lo divino. El cuerpo físico es el tabernáculo o ara santa donde se guarda el cuerpo de Crestos, el mediador. En nuestro peregrinaje a través de la vida humana, el cuerpo físico es como el estuche donde se guarda la joya secreta y divina de nuestro verdadero yo. En el centro de este tabernáculo se halla el cáliz santo, que ha de contener un día la sangre de Cristo Redentor. La Iglesia gnóstica es la más fiel continuadora del cristianismo esotérico y oculto. Ella es una escuela de misterios encargada de preparar a la humanidad para el período de Acuario. Los tiempos actuales son absolutamente decisivos. Las fuerzas espirituales se derraman cada día sobre el mundo con mayor poder. La era de Piscis, que finalizó el 21 de marzo de 1952, fue una época de sujeción de ideas. En cambio, la era de Acuario trae para la humanidad mayor conciencia y por lo tanto mayor independencia en el pensar y en el sentir. La luz magnética del astro rey es la que nos hace evolucionar y perfeccionarnos en el sentido ideal. A esa luz solar es a la que se refiere la Biblia cuando dice que el Verbo o Logos es la vida y en ella está la luz de los seres humanos. Cristo es la luz del sol, pero no en sentido material, sino espiritual, pues tras el sol físico hay un sol espiritual de cuya esencia están hechos los infinitos mundos que pueblan el espacio sin límites. El sol es el origen de todo. Él es quien murmura en el arroyo, alumbra o chispea en el rayo. Él es quien produce la tempestad, quien florece en la rosa y canta en el ruiseñor. Él es el origen del ser humano y de los pueblos, cantando en toda la sinfonía de la naturaleza. Y el poeta Goethe, en su Fausto, que encierra la clave de los altos misterios, pero que sólo los iniciados descubren, al referirse al sol, dice: sueña en añejo ritmo su armonía, en la celeste esfera el sol sereno, y exacto sigue la prescrita vía con los potentes ímpetus del trueno. Al ángel da vigor su llamarada, aunque no puede penetrar en ella. Como al salir sonriente de la nada, es la obra de Dios aún sublime y bella. Y la tierra, esplendente de hermosura, con rapidez inconcebible gira, y la luz del Edén, pronto en obscura noche trocada,
apágase y expira. Y en su lecho de rocas espumante revuelve el hondo mar sus aguas locas, y en el eterno círculo incesante rodando van al par aguas y rocas. Del mar la tempestad corre a la tierra, y de la tierra al mar vuelve rugiendo, y en órbita fatal al mundo encierra con fiero afán y encadenado estruendo. Luto y desolación aterradora anuncian al rayo en predicción sombría. Mas tú, fiel mensajero, oh Dios, adora la dulce marcha de tu hermoso día. La Iglesia gnóstica es un culto al Cristo Sol. Los espiritualistas que deseen conocer la parte esotérica u oculta tienen que conocer necesariamente la verdad de la secreta gnosis. El misterio secreto de la gnosis surge del amor, como el aroma de la rosa surge de ella al abrir su capullo al beso suave y delicado de los rayos del sol. Aquel que en el grano infinitamente pequeño de cada instante gozase en el amor de todas las vidas que una vez han sido, todas las que son, todas las que aguardan ser, volvería a transmutar el pan y el vino en la carne y la sangre del Verbo. El alma humana después de la caída en la culpa ha perdido la visión de la eterna verdad y es necesario que la reconquiste. Antes de la realización del pecado genésico de los sentidos, las almas estaban colmadas de gracia y de gloria en el seno del Eterno Padre. La Iglesia gnóstica, descorriendo gradualmente el velo que nos oculta la verdad, nos muestra el camino de nuestra redención. La naturaleza se nos presenta sublime en su divina grandiosidad y el alma humana se deleita en el aroma del sagrado conocimiento. Los tres enigmas del tiempo, pasado, presente, porvenir, se resumen en la quieta unidad cuando el poder del yo ha sido sentido en el fondo de nuestra conciencia. Los gnósticos, sabiendo por propia experiencia que el conocimiento se logra solamente a través de la existencia individual, enseñan al discípulo el camino a seguir para que pueda prolongar la vida y conservar la juventud hasta el día en que por ley natural lo que ha sido relativamente creado pague su débito volviendo al seno del Creador. Los gnósticos saben y conocen el secreto ritmo de la naturaleza, pudiendo conservar su aparente juventud hasta edad muy avanzada. El hálito de la vida una que encadena los mundos a los mundos y que con justeza matemática hace que los astros conserven la ruta que les ha sido marcada en la evolución. Esa es la misma fuerza que vive en nosotros y que manejada a la manera de los Rosacruz gnósticos prolonga la juventud y conserva la vida. Esa fuerza poderosa que encadena los infinitos mundos y los innumerables sistemas estelares es manejada conscientemente por el iniciado, transmutándola en poderosas corrientes de paz, de amor y de armonía, haciéndola llegar hasta los confines del universo. A continuación, realizaremos una ampliación con los comentarios de los maestros rosacruces Krumheller, Franz Hartmann, Max Heindel, el apóstol Pablo
y enseñanzas del iniciado Ragosini en otros libros o conferencias de su autoría. Inició el maestro Ragosini su capítulo sobre la Iglesia gnóstica citando entre comillas el primer párrafo del capítulo El Verbo Génesis del libro del maestro Viracocha, Logos Mantra en Magia. En el último párrafo de este capítulo dice textualmente el maestro Viracocha: para escudriñar en el archivo del cosmos nos hace falta el divino lenguaje de luz, y este solo se acerca a nosotros mediante la joya, la luz. Y en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el libro de la generación, óigase bien, el libro de la generación, allí en su primer capítulo, tercer versículo, está metafóricamente escrito que lo primero que dijo Dios fue: sea la luz. Este modo de referencia de Dios que habla es la manera literal de expresar un profundo contenido de sabiduría esotérica y espiritual oculto tras la cáscara de la letra muerta. Rescatando lo trascendental oculto tras lo literal, diríamos que la esencia endotérica de la frase es: el primer aspecto del Logos emanó en sí mismo y de sí mismo su propia esencia, luz. ¿Cómo es este proceso de la emanación o generación de la luz, según lo explican los sabios cabalistas? Una con lo absoluto como luz esencial, infinita e ilimitada, la luz superespiritual del primer aspecto del Logos emanó de sí a la luz espiritual, al Verbo, al segundo aspecto del Logos, al Cristo. Del segundo aspecto del Logos como amor, por emanación sucesiva, se generó a continuación la sabiduría, o tercer aspecto del Logos como luz manifestada en el sol visible. De esta triuna luz, luz superespiritual, luz espiritual y luz física, fueron emanados los Elohim, los espíritus virginales o mónadas, que desde el mundo de los espíritus virginales iniciaron su peregrinaje hacia la adquisición de vehículos de creciente densidad en el proceso denominado involución, de coagulación, de condensación, de cristalización. Enseña la maestra Blavatsky en la doctrina secreta que la divinidad manifestada es un despliegue infinito de luz. Esta luz infinita, esta luz esencial, esta luz primigenia emana de sí el amor, la sabiduría. A los Elohim o espíritus virginales o mónadas, las cuales después inician su camino hacia la luz manifestada como conciencia, como sensibilidad, como imaginación, como mente racional, como deseos, como vitalidad y como masa o cuerpo físico. Todas las potencialidades de esa luz infinita se hallan reunidas en la esfera de la vitalidad o región etérica o yesod, según la expresión de la Santa Cábala. Es el poder de la semilla que hace posible
la proliferación de las formas en los reinos de la naturaleza. Precisamente la luz manifestada como vitalidad es la transmisora de la vida en forma de energía etérica. Es la manifestación de la divina energía del Espíritu Santo o del tercer aspecto del Logos. De ahí su sacralidad. En la Biblia se hace referencia a ella como la zarza ardiente que nunca se apaga. Es la alegoría del fuego viviente y filosofal ante la vista del iniciado, pleno de pureza por mérito y por superación propia, porque ha trascendido sus pasiones y defectos simbolizados en el Mar Rojo. El maestro Israel Rojas Romero nos enseñó que la orientación en el sendero del puro y genuino gnosticismo se encuentra en los escritos del maestro Krumheller, en la obra La lámpara maravillosa de Ramón del Valle Inclán y en la primera carta de Pablo a los Corintios. En su obra Logosofía, el iniciado espiritual Ragosini hace referencia al trabajo del doctor Arnold Krumheller, iniciado espiritual Wiracocha, con relación a la difusión del gnosticismo de la siguiente manera. Como muchos, por nuestra incapacidad, caímos en un miraje falso de la orientación que Wiracocha se esforzaba siempre por dar a sus discípulos. Con nuestra infantil capacidad llegamos a creer que solamente se ocupaba del culto fálico, de la superficialmente llamada magia sexual, y no entendíamos que esa faz era tocada por él en forma santa, recalcando siempre en forma poética que aquella energía logoica, como sustancia vital, debía ser sublimada. A continuación vamos a ilustrar algunos pasajes de las enseñanzas del maestro Wiracocha de su libro Rosacruz, para demostrar el énfasis que él quería transmitir de la sublimación de la energía generativa como camino de redención, y los requisitos que debe cumplir el discípulo para que sea apto para canalizar, dirigir, orientar esta sacrosanta energía. La potencia sexual en la vida, el poder, la fuerza. El esclavo solo puede elevarse a poder mandar después de ser libre. El Rosacruz debe refinar sus sentidos y sentimientos y lo consigue solo cultivando con ahínco los estudios herméticos. Debe ser soñador, idealista, refinadamente artista. El verdadero Rosacruz será pintor, músico, poeta, aunque no sepa manejar pinceles, piano o ignore rimar, pero todavía no será por eso mago, ni lo llevará al extremo necesario, si no domina la pasión material. La mujer ha sido creada para perpetuar la especie. El hombre halla en ella su dicha, debe ser su compañera y como tal debe desearla impulsado por el amor. Pero ¿qué sucede en la mayoría de los casos? ¿Es realmente amor o deseo? Ciertamente el matrimonio es la unión del sexo masculino con el femenino para perpetuar la especie, pero es menester que en el matrimonio solo se entregue uno al otro en un éxtasis de amor inconsciente, pues basta desear el goce material
para que el hombre se rebaje al animal que solo apetece la satisfacción de apetitos brutales. Más, se denigra más bajo que el animal irracional, pues éste, por leyes fisiológicas, tiene cierto tiempo de brama en que solo guiado por el instinto se une con su género opuesto. Y el hombre, que tiene en su voluntad cometer ese acto o no, es responsable si hace mal uso de él. El matrimonio, que debe simbolizar en el hogar el cielo en la tierra, se convierte después del casamiento y en poco tiempo en más o menos infierno. El verdadero amor no tiene nada que ver ni con la ceremonia religiosa ni con el pacto social. Esos son convencionalismos sociales. La verdadera unión se hace en espíritu y cuando todas las circunstancias están previstas por leyes superiores. Haciendo un paréntesis de las enseñanzas del maestro Wiracocha, aquí es oportuno señalar la sincronicidad de criterio con los heraldos rosacruces Franz Hartmann, Max Heindel y Ragosini. El maestro Franz Hartmann, en el pequeño folleto titulado La energía sexual según el ocultismo, enseña así: el acto de la generación es una acción sagrada y el matrimonio, en su verdadera acepción, debe considerarse como un sacramento. El maestro Max Heindel, en el concepto Rosacruz del Cosmos, sostiene: la mayoría de la humanidad considera el matrimonio como la sanción de una licencia desenfrenada para gratificar sus deseos sexuales. A los ojos de las leyes humanas puede ser que así sea, pero a la luz de la verdadera ley no es así, pues ninguna ley hecha por el hombre puede regir este asunto. La ciencia oculta afirma que la función sexual no debe usarse nunca para gratificar los sentidos, sino para la propagación solamente. El maestro Ragosini, en el tomo 2 de las conferencias esotéricas sobre el concepto Rosacruz del Cosmos, enseñó lo siguiente: el único sacramento sagrado es el matrimonio, porque va a movilizar aquella energía y a utilizarla en proporcionar vehículos a egos que han de renacer para continuar su evolución en este mundo de 3 dimensiones. El matrimonio es el verdadero y único sacramento porque moviliza aquella energía del sacro plexus para la generación. El maestro Ragosini también enseñó que es absolutamente indispensable la unión de las almas antes de realizar la unión de los cuerpos. Retornamos a las ilustraciones sobre gnosticismo del doctor Arnoldo Krumheller en su obra Rosacruz. El Rosacruz siente la misma excitación nerviosa que otro ser lleno de deseo. Si supieran los hombres lo que pudieran hacer en este momento de nerviosidad, seguro que lo harían todo, menos seguir a la mujer. Todo fenómeno en el plano material es provocado en el plano espiritual y solo las uniones que se efectúan ahí son duraderas. Solo en ellas está el verdadero goce que los demás humanos ignoran. Solo en la unión espiritual residen el placer, el éxito y el poder. Por eso, jóvenes, huid, aunque sean hermosas, de las mujeres sin alma e incapaces de unirse espiritualmente.
Evitad casaros por interés o por otros motivos. Examinad primero si vuestra amada os pertenece en espíritu. Sin ello, no podéis ser feliz por tiempo indefinido. ¿Cuántos fueron hombres de suerte o fortuna antes de casarse? Después que se unieron a su mujer, todo fracasó. Los persiguió una mala estrella debido a que antes sus empresas eran manejadas por fuerzas mentales potentes que perdieron al gastarse en la unión sexual. A la inversa, hombres que nunca consiguieron antes nada, bastó que se casaran para que el éxito, la fortuna les fuese favorable, debido a que el fluido sexual de la mujer les faltaba y ahora el de ambos estaban afines, y el poder de que carecían les vino inconscientemente. El éxito de nuestras empresas, sean cuales fueren, depende de nuestras fuerzas mentales y estas a su vez del desgaste de nuestra potencia genital. Para el abusador, para el pasional, no hay poderes posibles. Nuevas encarnaciones tendrán que purificarlo. El amor, como impulsador del acto material y como fuerza creatriz de todo lo existente, es la clave del éxito de la vida material e intelectual. Es la llave con la cual el hombre puede entrar al anfiteatro de la ciencia trascendental y elevarse al plano divino. ¿Queréis espiritualizaros? ¿Queréis poderes? ¿Queréis salud, belleza, talento? Escuchad a los iniciados que escribieron en la Biblia: no fornicarás. Del compendio titulado Iglesia Gnóstica del maestro Wiracocha también traemos las siguientes referencias. Ay de aquel que mate su yo en las horrendas voluptuosidades, perdiendo las benditas emanaciones del Logos. Para esos, para los fornicarios, dice el capítulo 21 del Apocalipsis, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso nuestro deber para recibir el beneficio de la edad de Acuario es fortalecer y conquistar al yo. Yo soy cuando soy cristificado, es decir, bañado en el logo solar, en la sustancia crística, y esa sustancia es la que hay que hacer florecer, impulsándola desde el fondo de la semilla, para que rompa la cáscara que la envuelve con su prieta dureza. Debemos rechazar todo pensamiento perverso, atraernos solamente ideas santas y llevarlas a la práctica. Es forzoso para el gnóstico ser bueno y purificado dentro de sí y fuera de sí en todas sus acciones. Miremos ahora el Apocalipsis, hacia el capítulo 21, versículos del 6 al 8, que cita el maestro Wiracocha. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tornemos ahora nuestra visión a la primera carta de Pablo a los Corintios, obviamente a aquellos versículos relacionados con el gnosticismo. En el capítulo 2, versículo 7, el apóstol narra lo siguiente:
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el capítulo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. En el versículo 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el capítulo 6, versículo 18 y 19: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? En el capítulo 7, versículos del 7 al 9: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En el capítulo 11, versículos 11 y 12: en el Señor ni el varón es sin mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. No podemos dejar de citar la referencia bíblica que fue traída por el maestro Max Heindel en el último párrafo de su libro Concepto Rosacruz del Cosmos. San Juan habla de su purificación en la primera epístola, capítulo 3, versículo 9. Y dice que aquel que nace de Dios no puede pecar, porque guarda dentro de él su semilla. Es una necesidad absoluta para progresar que el aspirante sea casto, pero debe tenerse muy presente que la castidad absoluta no se le exige al hombre hasta que ha alcanzado la preparación necesaria para las grandes iniciaciones, y que es un deber que tenemos para con el todo el perpetuar la raza. Si somos capaces mental, moral, física y financieramente, podemos ejecutar el acto de la generación como un santo sacrificio ofrecido en el altar de la humanidad, pero no para gratificar el placer sensual, y tampoco debe realizarse austeramente en una repulsiva disposición mental, sino gustosamente, dándonos a nosotros mismos y haciendo uso del privilegio de suministrar a algún amigo que esté deseando renacer un cuerpo apropiado para su desarrollo. De esta manera también lo ayudaremos a que las rosas florezcan sobre su cruz. En la exposición de una anterior conferencia nos hicieron la siguiente pregunta, que está directamente relacionada con el tema del gnosticismo: ¿es indispensable la presencia de la otra polaridad para sublimar la energía? La respuesta concreta es: psíquica y anímicamente es absolutamente indispensable rendir culto místico a nuestra otra polaridad. Osiris debe rendir culto místico a Isis, e Isis debe adorar espiritualmente a Osiris.
La sublimación de la divina energía genésica única y exclusivamente se realiza en la esfera del cardiferus, en la esfera áurica del corazón, en la esfera de Tiferet, en la esfera de la sensibilidad, de la armonía, de la estética. Debiera ser un trabajo permanente, segundo a segundo de nuestras existencias, ya sea en el estado de vigilia consciente, asimismo como un trabajo de mucha mayor necesidad a realizar cuando estamos en la fase del sueño. Solamente el amor cósmico y universal es el que nos permite sublimar esa santa y divina energía generativa. Solo cuando vibramos del corazón sutil hacia arriba, estamos capacitados para sublimar la santa divina energía de Yesod. Como lo indicó nuestro maestro en sus comentarios a la esfera de Escorpio del curso zodiacal del Dr. Krumheller, en la esfera de Tiferet, en la esfera de Afrodita o Venus, hay preponderancia de alma-espíritu. Cuando vibramos del corazón hacia abajo, en el plexo solar o del ombligo hacia abajo, hay preponderancia de sustancia cuerpo. Por lo tanto, la intimidad física con la otra polaridad puede inducir más hacia el desperdicio de la energía generativa que a la sublimación de ésta. Como este tema es de una trascendencia e importancia extraordinaria, vamos a traer textualmente la aclaración de nuestro maestro, iniciado espiritual Ragosini, a la esfera de Escorpio del curso zodiacal de Wiracocha. El Dr. Krumheller, en la anterior lección, o sea la octava, habla del poder subyacente en la zona de Escorpio y da instrucciones gnósticas para los cónyuges o esposos, y se reserva la instrucción para los solteros sobre este tema. En cuanto a él se refiere, quedó pendiente esta información, y nosotros, mutatis mutandis, damos la información concerniente a la situación psicológica del operante cuando es soltero. El proceso, como bien lo informa el gran cabalista Eliphas Levi, es el de la sublimación. La sublimación es un procedimiento por medio del cual la esfera de Escorpio o Yesod en la Cábala se debe elevar a la esfera de Tiferet en la Cábala o de Leo en el zodíaco, por medio no de ejercicios físicos, sino psíquicos, es decir, por mística actuación, colocando la imagen y la sensibilidad en la esfera de Leo, o sea, el sol espiritual, porque el sol físico tiene su residencia en la esfera del plexo solar, y sobre este centro no se deben verificar meditaciones, porque como allí las energías por ley natural están equilibradas, cualquier centralización psíquica produce desequilibrios y altera el ritmo anímico del ejecutante. El camino a seguir es admiración, devoción y contemplación para llegar, si es factible, al éxtasis, que es el estado en el cual la sensibilidad comulga consigo misma sin que haya en tal estado ninguna imagen distinta de la abstracción o devoción. Creemos nosotros que esta es la situación verdadera para el hombre que desea transitar el mundo espiritual, transformando el plomo de los instintos en el oro de la genuina espiritualidad. No debemos olvidar jamás que espíritu-materia o materia-espíritu
es la bipolaridad única y eterna, y que en la esfera de Escorpio hay preponderancia de sustancia-materia, y en la esfera de Leo preponderancia de alma-espíritu, lo que implica una verdadera realización anímica y espiritual. Podemos agregar que esta práctica idealmente verificada es tan útil al soltero como al cónyuge, porque sin esa actitud moral, la práctica antes recomendada para la esfera de Escorpio puede encadenar en duros problemas y en lugar de elevar, someter y sacrificar. Ragosini. Dedicarse a las prácticas de la magia sexual es muy peligroso. Es un camino resbaladizo hacia la magia negra. Históricamente se conocen tres grandes esoteristas, todos muy brillantes y luminosos en sus inicios, que se dedicaron a aquel aspecto de la magia. De esos tres, dos fracasaron de una manera terrible. El primero fue Aleister Crowley, que fue un esoterista británico muy cercano al Summum Supremum Sanctuarium de Viracocha en Berlín. Se le conocía con el seudónimo de Frater Perdurabo. Por haberse dedicado a la magia sexual, terminó como un mago negro en la locura, en las drogas, en el alcoholismo, en el homosexualismo, en la miseria física y moral. El otro caso fue el de Pascal Beverly Randolph, un esoterista norteamericano que, iniciando su camino en la magia roja o magia sexual, terminó en la magia negra. El doctor Krumheller, en su revista Rosacruz, número 6, del 27 de septiembre de 1930, publicó el artículo titulado Randolph y la maestra Blavatsky, apuntes sobre un mago negro. En él narra cómo Randolph, en un intento de magia negra, quiso acabar con la vida de Madame Blavatsky, proyectando una bala en el astral desde los Estados Unidos hasta la India. Pretendía acabar con la encarnación de la maestra, siendo el resultado final que la propia bala resultó en el interior de su cuerpo, y dijeron los periodistas de la época que él se había suicidado. El tercer gran esoterista que se dedicó a la magia sexual o que preconizó la magia sexual fue el maestro Arnoldo Krumheller, Viracocha. Pero él no se hundió en esos terrenos porque tenía tres aspectos fundamentales. Primero que todo, tenía genuina y pura sensibilidad estética. Segundo, tenía la protección de un verdadero maestro espiritual, nada más ni nada menos que del conde Rákóczi, el jefe de todo el rosacrucismo a nivel mundial. Tercero, siempre sintió y enseñó la sublime sacralidad de la energía generativa. Predicó que para el gnóstico le es necesaria pureza absoluta en todas sus acciones, que quien no tuviera aquella cualidad, mejor que buscara otros caminos. A los jóvenes, en su novela Rosacruz, les enseñó que jamás fueran a unirse íntimamente sin primero estar absolutamente seguros de pertenecerse primero en alma y en espíritu. Esos factores fueron su protección junto con la sinceridad de su espíritu por sublimar la divina energía de Yesod.
Entonces, el verdadero camino para la sublimación de la divina energía generativa es primero que todo el amor cósmico y universal, el amor crístico, la sensibilidad. Después, la imaginación. Amor e imaginación conllevan a la sublimación de la energía. Amar, imaginar y sublimar son los tres verbos de la cábala operativa. Y en ese orden, primero que todo, amar, porque si el amor ilumina a la imaginación, esto permite la verdadera sublimación de la divina y santa energía generativa. Aquí hay un aspecto que en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero que lo queremos también traer a referencia porque encaja perfectamente con lo que estamos expresando. Es una enseñanza de la gran maestra Blavatsky en la doctrina secreta y que fue acogido tanto por Dion Fortune en el prefacio de su libro Amor y Sexo según el Ocultismo, y de igual manera en la revista Rosacruz número 11 del 27 de febrero de 1931 del doctor Arnoldo Krungeler. El texto, tal como aparece en el tomo sexto, Doctrina Secreta, página 80, versión digital, página 91, versión de papel, es el siguiente. En el antiguo Egipto, las estipulaciones matrimoniales contenían una cláusula según la cual la mujer debía ser la señora del señor y su verdadera señora. El marido se comprometía a obedecer a su esposa para la producción de resultados alquímicos, tales como el elixir de la vida y la piedra filosofal, pues los alquimistas varones necesitaban para tal efecto la ayuda espiritual de la mujer. Pero ay del alquimista que tomara este auxilio en su muerto sentido de unión sexual. Semejante sacrilegio lo arrastraría a la magia negra y fuera irremediable su fracaso. Los verdaderos alquimistas de la antigüedad se ayudaban de mujeres de edad, evitando escrupulosamente toda relación con las jóvenes, y si acaso alguno de ellos era casado, trataba a su propia esposa como hermana algunos meses antes de proceder a la operación alquímica y mientras la llevaba a cabo. Para terminar, queremos participarles de algunas enseñanzas de nuestro maestro con referencia a este delicado, vitalísimo y trascendentalísimo tema del gnosticismo. La primera es la respuesta a la pregunta: si deseamos aumentar nuestro magnetismo, ¿qué debemos hacer? Rendir culto a la polaridad opuesta de nuestra esencial naturaleza y sublimar la energía. Ese es el secreto del magnetismo universal y así es como se obtiene la luz interior, pero solamente por sublimación. A sus palabras nos permitimos añadir lo siguiente: la más ínfima impureza en la adoración a la otra polaridad es una profanación del misterio de la vida y una negación de la sublimación de su más sacra y santa energía. La segunda referencia del maestro es como sigue: para absorber gran cantidad de energía cósmica, de energía espiritual, solamente la derivamos del culto a la polaridad en sentido estético, divino y sublimatorio. El culto a la forma que induce la potencia del instinto hace que marchemos por la esfera de Clifford y se degeneren
las fuerzas internas del ser. Por último, nos mostró en Logosofía el iniciado espiritual Ragosini que la luz avatárica de los iluminados como Rama, Krishna, Buda, Jesús, se pierde cuando se rinde culto práctico externo al fálico potencial de la naturaleza procreadora. También nos hizo caer en cuenta de la existencia de la lucha permanente entre el poder procreador y el poder sublimador del verbo de vida. Y a continuación manifestó lo siguiente: ayer como hoy, la lucha se realiza con inusitado vigor, apareciendo por una parte los del culto fálico o tántrico, en oposición ideológica como científica a los que rinden devoción sublimatoria a ese verbo generador. Los que rinden culto al poder procreador son llamados con justicia los hermanos de la sombra, y los que rinden culto al segundo aspecto del logos, al verbo de vida, son llamados hermanos de la luz. Atento el ojo, tranquilo el oído, serena la mente, sensible el corazón y acalladas las ligeras emociones del mundanal ruido, el estudiante seguidor del misterioso sendero debe darse cuenta exacta de cuál es la vía que transita. O sirve al verbo de vida, al verdadero poder sublimador de la naturaleza, o se engaña rindiendo culto al poder procreador externo que como sustancia encarna en la forma, ilusionando con sus encantos aparentes lo incauto que hay en nosotros, en los que buscando el sendero no sabemos diferenciar por sentimiento lo que libera de lo que liga, lo que ennoblece de lo que apasiona, lo que diviniza de lo que humaniza, materializando la función de la vida que no es pura, sino está guiada integralmente por el espiritual sentido del amor o verbo génesis, que en todo encarna y a todo mueve y remueve con su prepotente dinamismo. Gracias, hermanas y hermanos, por su atención. Los invitamos a seguir el camino para convertirnos en hermanos de la luz, esforzándonos desde ya en la realización de este sublime ideal a través del tiempo y del espacio.